Aquí vemos una representación de qué sucede en el proceso cuando se hace la eliminación de la válvula de control de flujo. Un método, entonces, como dijimos, de control es cerrar o abrir la válvula de descarga a través del estrangulamiento de las válvulas. Ya vimos que en la condición totalmente abierta versus 50% abierta genera unas pérdidas importantes energéticas en el proceso de generación eléctrica para mover esa bomba. Este método reduce el flujo, no reduce el consumo de energía y el cabezal estático total pues aumenta. Estamos hablando, pasa de un rango de H1 a un valor de H2, el cual en sí, por reducir el flujo, todo esto se está consumiendo como energía. Este método aumenta la vibración también, aumenta la corrosión, ya dijimos, cada vez que nos alejemos del punto de mejor eficiencia y tengamos flujos cada vez por debajo del 80, en este caso inclusive por debajo del 60 o 50% del flujo de mejor eficiencia, pues se va a generar aumento de vibración por la recirculación que se produce y los procesos de cavitación, también por la corrosión, y eso aumenta los costos de mantenimiento de las bombas y además pues indudablemente reduce la vida útil, sobre todo de los impulsores, cojinetes, rodamientos y de los sellos mecánicos, por ejemplo. Operación de estrangulamiento fijo, la bomba estrangulada a un cabezal y un flujo constante indica una capacidad excesiva, ¿no? Vemos que a la medida que yo voy cerrando la válvula, yo puedo ir reduciendo el flujo de un valor total flujo Q1 hasta un valor total flujo Q2, pero toda esta pérdida de energía, el motor como tal, no merma, no reduce su consumo eléctrico debido a esta reducción en flujo y condiciones de entrega, de descarga. También tenemos casos donde hay sistemas de bombeo en los cuales, por razones del mismo proceso, hay variaciones de flujo y de presión en el tiempo, por ejemplo, donde yo tengo inicialmente un flujo a un periodo específico de operación de la planta y por alguna razón en el tiempo, por cambio en la operación de la planta, por cambio de especificaciones, por nuevas condiciones requeridas en el proceso, puedo yo estar utilizando esa misma bomba, la cual seleccioné y diseñé probablemente para un punto específico. Resulta que hay momentos en que operan muy por debajo de esos valores y así sucesivamente en el tiempo va siendo es muy fluctuante. Cuando el flujo o presiones normales son menores del 75% del valor máximo, que probablemente fue al que se les seleccionó la bomba, es probable que se esté desperdiciando energía debido al estrangulamiento excesivo, porque obviamente este cambio en flujo de este punto a este punto implica tener que haber estrangulado. Si tenemos válvulas de estrangulamiento y no tenemos variadores de velocidad, en la medida que tengamos esas válvulas de estrangulamiento vamos a tener excesivo pérdidas de energía por el estrangulamiento y grandes flujos de derivación o operación de bombas que no son necesarias. Aquí tenemos el caso de una operación en el cual hay condiciones cambiantes en el sistema de bombeo, por ejemplo, un sistema de bomba múltiple. En este caso, la energía se pierde comúnmente al derivar una capacidad excesiva y al operar bombas no necesarias. Por ejemplo, si yo quiero manejar una serie de flujos muy variables y yo digo, bueno, no lo quiero hacer con una bomba y quiero compensar y uso 2 o 3 bombas, como en este caso en paralelo, para poder lograr alcanzar ese flujo. Entonces, al derivar esa capacidad y operar bombas que no son necesarias, entonces al mantener una presión excesiva o al tener un incremento de flujo grande entre las bombas, vamos a tener también una pérdida energética importantes. Cambios desde las condiciones de diseño, los cambios en las condiciones operativas de la planta, por ejemplo, cuando se generan expansiones en diseño, digamos, en flujo y en condiciones de operación, o cuando hay paradas, etcétera, pueden hacer que las bombas que antes estaban bien aplicadas, con esta nueva condición o cambio en el proceso, operen con una eficiencia reducida.
Entonces, este caso, por ejemplo, es un caso representativo donde vemos que si esta es mi curva del proceso y mi punto de selección de operación es este caudal, yo puedo ver que, y si he seleccionado 3 bombas para operar en paralelo para este flujo, el hecho de operar 2 bombas solamente me permite el cambio de margen a este requerimiento, y si quiero operar con una sola bomba para mantener la misma presión diferencial, tendría que entonces operar la bomba con un caudal QS1. Como hemos visto, si mi mejor eficiencia de la bomba estuviera en este punto para una bomba, que representaría la mejor punto de eficiencia para 2 y para 3 aquí, pues vemos el efecto tan importante que hay en cambio de pérdida energética, digamos, por las restricciones que genera el operar en el caso de las 3 bombas con respecto a una sola bomba, como vemos las pérdidas energéticas tan importantes que se producirían, lo cual es una situación que se debe analizar antes de seleccionar un sistema de bombeo con bombas en paralelo de 2 o 3 casos. Pues esto es un proceso que debe ser evaluado desde el momento en que se realiza un proyecto o una selección para un inicio de operación de una bomba en una planta. Otro elemento importante es el recorte del impulsor. Una forma también de ahorrar energía es moverme dentro de la curva mínima y curva máxima de operación como lo hemos visto en esta sección. Estos cambios también pueden ser identificados como el diámetro máximo de un modelo y el diámetro del impulsor mínimo de un modelo. Yo puedo ir variando, reduciendo el tamaño del impulsor, y me podré ir moviendo en esa misma medida en otra situación de una curva diferente, siempre y cuando las condiciones del proceso, debido a ese recorte, me permiten mejorar, ¿no? Entonces, como hemos dicho, cambiar el diámetro del impulsor es una forma también energéticamente eficiente de controlar la tasa o el cambio de flujo en la bomba. Sin embargo, para esta opción se debe considerar algunos aspectos, ¿no? Como son, por ejemplo, que esta opción no se puede utilizar donde existan patrones de flujo variable. ¿Por qué? Porque en la medida que yo quiera volver a una condición de flujo mayor, si yo ya he recortado el impulsor, pues obviamente ya no me va a ser posible volver a flujos más altos de los que me permita este impulsor con este diámetro menor. El impulsor no debe recortarse más del 25% del tamaño original del impulsor. De lo contrario, va a conducir a problemas de vibración debido a cavitación y por lo tanto disminuye la eficiencia de la bomba. En la medida que yo recorto el diámetro externo, obviamente entre el ojo del impulsor y la salida, ese cambio mayor al 25% va a hacer que el cabezal o la energía potencial que se pueda generar con el cambio asociada a la energía cinética, pues va a ser mucho menor, y eso va a causar, normalmente tiende a causar problemas de vibración y de cavitación. El equilibrio de la bomba debe mantenerse, es decir, el recorte del impulsor debe ser el mismo en todos lados. Esto implica que el balanceo, al hacer el recorte, pues debo mantener el proceso de balanceo adecuado para que no haya vibración. Cambiar el impulsor en sí mismo normalmente suele suceder que es una mejor opción si yo tengo la posibilidad de modificar, reemplazar el diámetro del impulsor, de manera que si tengo que volver a un flujo que esté por encima, pues tener el impulsor adecuado en el momento que así se necesitara. Pero esto también es más costoso. Tener más impulsores implica a veces tener en stock, en almacén, pues unos costos asociados a la bomba más altos. Y a veces el siguiente impulsor puede ser que sea más pequeño o demasiado pequeño con respecto a lo que se requiere. Por lo tanto, eso también debe ser evaluado, ¿no? No se puede tener tantos impulsores para una sola bomba. Normalmente se escoge un único impulsor, y si quisiéramos tener un segundo caso, pues debe ser muy bien muy seleccionado de manera muy precisa para poder asegurarnos que estoy en la condición cercana al punto de mejor eficiencia con los nuevos cambios en flujo con este nuevo impulsor, ¿no? Aquí vemos unas curvas asociadas con el impulsor, cómo se ve cuando el impulsor es más ancho o es más angosto, pues la tendencia tiende a ser más de caída mayor, en el caso mientras más angosto sea, o cuando tiene
cambio de inclinación de los álabes cada vez de mayor inclinación tiende a ser también con caída mayor, y si tiene menos número de álabes también tiende a tener una caída mayor. Esto ya lo explicamos en un módulo anterior asociado a la importancia de la selección de los impulsores en una bomba. Otro elemento importante a tener en cuenta a la hora de mejorar la eficiencia energética en una bomba es el efecto de las tuberías, tanto del lado de succión como de la descarga, directamente asociadas con la bomba, ¿no? Normalmente es conveniente reducir el número de válvulas, de accesorios y las curvaturas o los radios de cambio de dirección. Se recomienda incrementar el tamaño de la tubería, reemplazar también si hay tubería corroída o vieja, que normalmente tiene más rugosidad interna y genera mayor caída de presión. Eso también afecta el rendimiento energético y la eficiencia de la bomba. Y se debe limpiar componentes de manera parcial que pudieran estar obstruidos del sistema de bombeo, como en este ejemplo, donde vemos una tubería totalmente limpia versus una tubería con este exceso de o paredes que obstruyen el paso del flujo, ya que esto implica mayores velocidades y mayor caída de presión. Aquí vemos el hecho, cómo se representaría una tubería nueva versus una tubería vieja, cómo merma bastante la capacidad de flujo para poder, por ejemplo, mantener la misma condición de cabezal, y esto hace pues, que evidentemente la bomba opere más alejado de su punto de mejor eficiencia, y esto genere muchos problemas de falla y de vibración, además del exceso de energía eléctrica que consumiría el motor. Un caso que dijimos anteriormente en otro módulo es que yo debo seleccionar la bomba de manera que la boquilla de succión y de descarga, la tubería que se conecta a esa boquilla, siempre sea de un diámetro mayor al diámetro de la propia bomba. En la medida que yo coloco el mismo diámetro, como vemos en este caso, y si yo requiero 500 metros cúbicos por hora para un diseño de una mala selección que sería esta, ya que no estás tomando en cuenta el incremento del diámetro en la succión ni el incremento del diámetro en la descarga, para una tubería que tiene un largo de 1 kilómetro y un diámetro de 200 milímetros con este flujo, yo voy a tener que elevar la presión de salida hasta 7 bares para poder llegar a mi punto de destino, y voy a tener unas pérdidas en la tubería del orden de casi 100 kilovatios. Mientras que si yo ya nada más con corregir el diámetro, tanto en la succión como en la descarga, en este caso principalmente en la descarga, ya que el efecto en la succión no lo estamos visualizando en este caso, nada más el hecho de yo modificar la tubería de descarga en una longitud de 1 kilómetro y la paso de 200 milímetros a 250 para el mismo flujo, veo que voy a poder tener una presión de salida mucho menor a los 7 bares con 2.66 para llegar a mi punto de destino, y además mis pérdidas solo van a ser de 35 kilowatts en lugar de los 100 kilowatts. Entonces aquí vemos un efecto muy grande, muy significativo de pérdida de eficiencia energética producto de una mala selección de las tuberías en sus dimensiones. Aquí vemos equipos que normalmente hay aguas abajo de las bombas que también deben limpiarse para asegurar que no hay pérdidas, caída de presiones altas dentro de este sistema de serpentines que lleva, por ejemplo, este enfriador, torre de enfriamiento, por ejemplo, o estos filtros, o este sistema o este intercambiador de calor, ¿no? Entonces, como tal, pues una manera de visualizar desde el punto de vista con ecuaciones matemáticas, cómo es el efecto sobre la eficiencia energética. Vemos que sí hay una forma de asociar los incrementos en los costos por una mala eficiencia energética en función de la relación que hay entre el flujo, el cabezal, el tiempo, el precio del kilovatio hora, y también en función de las eficiencias que tenga la bomba, el motor eléctrico, y si hay un equipo conductor diferente al motor eléctrico, o si hay cajas de engrane o turbina, pues esta es la ecuación que nos aplica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que yo reduzca el flujo o la cantidad de flujo, reduzca el cabezal y reduzca
por ejemplo, el tiempo de funcionamiento y además reduzca la tarifa del precio de la energía eléctrica, en esa medida que yo reduzca todos estos parámetros, voy inmediatamente a reducir también los costos y la eficiencia, voy a mejorar la eficiencia energética y voy a reducir los costos energéticos. Mientras que en el caso contrario, en la medida que yo aumente la eficiencia de la bomba, operándola en su punto de mejor eficiencia, o aumente la eficiencia del motor eléctrico, también operándola en su mejor rendimiento, o la eficiencia de cualquier otro elemento dentro del sistema conducido de la bomba, pues en la medida en que yo aumente esas eficiencias cercanas, las acerque lo mayor posible al valor de 1.0, que es el 100%, yo voy a lograr también reducir los costos asociados a la eficiencia energética. Ok, como punto final, ya recapitulando, entonces algunas acciones o consideraciones es se debe apagar las bombas que no sea necesario operar. Significa que si son bombas instaladas en sistemas en paralelo, con 2 bombas, 3 bombas en paralelo, la idea es reducir al máximo la operación de múltiples bombas y tratar de operar con una sola bomba y tener una única spare sin tener bombas en paralelo. Eso mejoraría la eficiencia energética. Otra es restaurar las holguras internas. En el caso de las holguras en los aros desgastables, en el impulsor, etcétera, entre el impulsor y la carcasa, en la medida que esas holguras sean cada vez más eficientes, más cerradas, donde se permita que no haya recirculación, en esa medida también obtengo mayor eficiencia energética. Recortar o cambiar los diámetros de los impulsores, si el cabezal es más grande de lo necesario, me genera un gran beneficio también desde el punto de vista energético. Controlar mediante el estrangulamiento en lugar de funcionar a toda velocidad o derivar el flujo, pues es solamente en la medida de lo posible. Si no podemos obtener un variador de velocidad, en la medida en que seleccionemos la bomba lo más cercana a su punto de mejor rendimiento y el estrangulamiento cada vez sea menor, en esa misma medida, si yo logro controlarlo, puedo mejorar también el rendimiento energético. Debo reemplazar las bombas que estén sobredimensionadas. Ya dijimos que un sobredimensionamiento de la bomba implicaría operar a valores de eficiencia muy baja, en rangos probablemente por debajo del 50% del punto de mejor eficiencia. Implica, como ya dijimos, el cubo de la potencia está en función del cambio del caudal. Entonces estaríamos hablando de cambios en potencia importantes, solo operando a valores por debajo del 50% de mejor eficiencia de la bomba. Utilizar múltiples bombas en lugar de una grande, esto solo cuando el proceso como tal requiera múltiples un rango muy amplio de operación de flujo, donde yo quiero mantenerme operando muy cerca del punto de mejor eficiencia, pues solo en esos casos trato de buscar una segunda bomba en paralelo para que opere y mejorar el rendimiento. Usar una pequeña bomba de refuerzo, unas bombas llaman también bombas de relevo, que permiten muchas veces compensar de una manera energéticamente eficiente, digamos, con poco consumo, compensar y no tener pérdidas tan importantes por efecto, sobre todo del estrangulamiento, que merma mucho el rendimiento energético. Otro es cambiar la velocidad que dijimos de una bomba para obtener la correspondencia más eficiente de los requisitos de potencia con la salida. Esto es lo que en sí englobamos como análisis energético o de eficiencia energética en una bomba, que como dijimos representa el 33%, aproximadamente un tercio del costo total de la vida útil de una bomba en el tiempo, en sus 25-30 años de operación. Pues normalmente todos esos costos en energía eléctrica, que son el 33% del costo total que se va a tener de la bomba desde el momento en que se instala y se compra hasta que finalmente se retira por obsolescencia, pues en la medida que logremos mejorar esta situación desde el punto de vista de eficiencia energética, lograremos también muchas mejoras en lo que es el presupuesto a la hora de hacerle mantenimiento en una bomba, que si lo multiplicamos por los cientos y miles de bombas que pueden haber en una refinería o en la industria en general,
pues son cientos y miles de gigavatios que se van a poder estar ahorrando de una manera eficiente. Con esto completamos este capítulo.